En el video de hoy, en la clase de hoy, vamos a ver el gráfico circular. Eh, Como ven en pantalla, yo ya hice un gráfico circular eh, de un ejemplo que vimos anteriormente en otro, de un ejemplo que vimos anteriormente en otro video. El, digamos, para recordar un poco, nosotros teníamos el cuadro, perdón, la tabla de datos. En este caso es de un cuadro de ventas en litros del primer cuatrimestre de una empresa Oil Norte, ¿no? Teníamos cuatro productos: gasoil, gasoil premium, gasoil nafta super, nafta premium, ¿no? Gasoil super, perdón. Y teníamos las ventas en litros de los primeros 4 meses del año 2020 y el promedio de venta bueno, de esos 4 meses de cada producto. Bueno, después teníamos que calcular el total de la venta eh, por mes de todos los productos eh, en litros y el promedio de ventas por mes eh, de todos los productos, ¿no? ¿Cuántos litros se vendieron, ¿no? Bien, fíjense acá que ya habíamos visto un video detallado de cómo se realizaba un gráfico de columna, ¿no? Como ven ahí, un gráfico completito con todos los elementos que componen un gráfico de columna, como el cuadro de leyenda, como el cuadro de leyenda, el título del gráfico, los títulos del eje horizontal y vertical en caso de que corresponda, etcétera, ¿no? Bien, el gráfico circular, obviamente que no tiene títulos del eje horizontal y el eje vertical, no tiene algunas cosas, no están disponibles porque obviamente no es un gráfico en el cual digamos, se basa en un eje cartesiano, o sea, en el eje de las X, de las Y, ¿no? Bien, ¿para qué sirve un gráfico circular? Ahí como ven en pantalla, un gráfico circular sirve para mostrar la proporción de cada parte con respecto al total. En este caso sería la proporción de ventas de cada combustible con respecto al total, ¿no? Acá, por ejemplo, te indica el gráfico circular si tiene un cuadro de leyenda y que te muestra cada color te indica el tipo de combustible, ¿no? El azul el gasoil, el naranja el gasoil premium, la gris nafta super y nafta premium el amarillo, bueno, el amarillo. Bien, ahí te indica dentro de cada porción del gráfico circular, de cada porción, te indica bueno, los totales vendidos en ese mes el- de cada combustible y el porcentaje con respecto al total, ¿no? Para eso sirve el gráfico circular, ¿no? Acá, por ejemplo, eh, el cuadro de leyenda sí nos sale correctamente porque acá si nos vamos a la tabla de datos, acá hemos tomado, por ejemplo, la primer columna y la segunda columna, ¿no? Entonces, en este caso, de la primera columna, Excel toma los datos para mostrarte qué es cada color y, todo, qué es cada color, o sea, a qué producto representa, y de la segunda columna toma los datos numéricos para hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de la proporción numérica de cada uno con respecto al total. Bien, acá no hay problema, ¿no? Entonces, elimino yo el gráfico para que lo hagamos paso a paso y veamos ahora con respecto a febrero. Vamos a ver un problema grande que tenemos, por ejemplo, si lo queremos hacer del mes de febrero, a ver si nos sale, ¿no?
como verán, yo tomo el rango de febrero, por ejemplo, y si quiero tomar el rango de los nombres, y voy a ver si puedo insertar un gráfico, eh, cualquier tipo de gráfico no me permite, porque sí o sí el rango de datos, o sea, el rango de celdas tiene que ser contiguos, o sea, yo no puedo seleccionar un rango y después un rango y después inmediatamente después otro rango, pero que no sea contiguo, o sea, que no esté al lado, ¿no? Por ejemplo, ahí sí yo podría seleccionar para hacer un gráfico circular, pero ahí, por ejemplo, no puedo seleccionar la columna producto con la columna de los consumos de febrero, no lo puedo, ¿no? Entonces yo me veo obligado, por ejemplo, a insertar, a ver, a seleccionar solamente la primera columna, va a la columna que corresponde, perdón, a los consumos de febrero y a ver si puedo insertar el gráfico circular. Bien, ustedes van a ver ahí, yo lo superpongo con el otro gráfico para que lo tengamos ahí al costadito nomás y después total después lo muevo hacia la parte inferior de la hoja. Como ustedes verán, tenemos ahí un pequeño problemita que cuando se inicia el gráfico, cuando se genera el gráfico por primera vez, eh, tenemos unos números, digamos 1, 2, 3, 4, porque Excel no detecta, eh, digamos, no detecta esos valores numéricos que hemos seleccionado y queremos sacar la proporción de cada uno de ellos, no detecta qué es cada color, digamos, ¿no? O sea, porque no hemos seleccionado un rango de celdas que especifiquen qué es cada color, ¿no? En el menú gráfico no hay ninguna opción, no hay ninguna forma de modificar el cuadro de leyenda, ¿no? En la versión web, en la versión que tenemos en Excel, sí se puede corregir esto, digamos, ¿no? Se puede corregir. Entonces, lamentablemente, si nosotros queríamos graficar la proporción de venta de febrero, no nos queda otra que, por ejemplo, acá eh, copiar parte de la tabla, ¿no es cierto? Copiar parte de la tabla eh, copiar parte de la tabla en otro espacio de la hoja, en otra celda. ¿Ve? Y ve, por ejemplo, ahí selecciono febrero. ¿Ve? Es como que yo selecciono, es como que copio de la misma tabla de ventas, solamente copio la columna de febrero, ¿no? Y esa, y ahí eh, yo, por ejemplo, voy a insertar gráfico circular. Ahí está, un gráfico circular y ahí sí yo ya tengo eh, con respecto a febrero, ¿no? Tengo ahí la descripción de qué es cada color, porque yo ya de la primer columna a mí me sirve como para detectar, digamos, los consumos parciales sobre qué producto se trata, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente es una forma porque, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Pero ahora yo para, voy a tomar acá, voy a eliminar lo que acabo de, perdón, voy a borrar. Acuérdense que borrar todo, borra contenido y formato. Bien, ahora yo voy a eliminar el gráfico, el primero que hice, y ahora sí voy a graficar enero, ¿no? Insertar
Ahí seleccionamos, por ejemplo, gráfico circular. Esperamos un momento y ahí tenemos, ¿no? Bien. Para yo voy a superponer. Bien, bien. Ahí vemos que, por ejemplo, el título es el mes en el cual yo quiero, en el cual yo estoy haciendo un gráfico, el análisis de la proporción de cada valor con respecto al total, ¿no? Obviamente que yo puedo modificar, ¿no? Bueno, ya habíamos visto para qué servía cambiar filas y columnas, que en este caso, como no estamos en un gráfico, no tenemos un gráfico de coordenadas de la X y la Y, el gráfico de un eje, el eje cartesiano, esta opción no corresponde, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, título del gráfico sí está habilitado y, por ejemplo, ve título del eje y los ejes no están habilitados porque este tipo de gráfico no se usa ejes, digamos. Por eso la opción es título del eje y ejes está deshabilitado, ¿no? Entonces acá, título del gráfico, voy a editar título de gráfico porque no quiero que aparezca ahí enero, sino voy a poner acá eh, propor- proporción de ventas eh, enero 2020. Pongo aceptar y esperamos un momentito y ya sale, ¿no? Bien. Bien, ahora no, lo que nos sería aconsejable es proponer los porcentajes, ¿no? Poner los porcentajes de cada porción, ¿no es cierto? De cada porción del gráfico circular, poner los porcentajes para que tengamos una idea exacta, porque ahí, bueno, si bien los tamaños, digamos, de cada porción del gráfico circular dividido, ¿no es cierto? Si fuera una torta, seríamos los tamaños de cada porción de torta, nos da una idea, ¿no es cierto?, de cuánto aporta cada valor con respecto al total. Sería bueno también especificar bien los porcentajes y si queremos los valores de cada uno, ¿no? Entonces nos vamos acá al menú etiqueta de datos y ahí, a ver si por ejemplo muevo esto, la, la interfase del programa que estoy grabando, con el que estoy grabando acá, y ahí tenemos varias opciones, ¿no? Ninguna que está desactivada la etiqueta de datos. Al centro lo que hace es mostrarte en la parte interior de cada porción del gráfico, extremo interno, te muestra, digamos, en la línea esa, en el vértice, digamos que ya, en el vértice curvo, ¿no es cierto?, de cada porción del gráfico, digamos, casi saliendo, y extremo externo sí ya te muestra la etiqueta y cualquier otro tipo de dato, pero en la parte exterior de cada porción del gráfico. Ahí como ven ustedes ahí en el dibujito es el iconito, ¿no? Y después ajuste perfecto, muestra las etiquetas y la posición del dato con ajuste perfecto, ¿no? Ahora yo voy ¿cuándo conviene, por ejemplo, cada una? Si tenemos una división, si tenemos acá, por ejemplo, se divide en cuatro partes, ¿no? Pero si hay veces que el gráfico circular se va a dividir por lo menos en 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada porción va a ser más finita, entonces no va a entrar los datos que yo quiero mostrar. Entonces sí conviene ponerlo en la parte, mostrar los datos en la parte externa del círculo, del gráfico circular, y entonces cosas que se puedan reubicar en la parte externa, ¿no? Porque si lo ponemos en la parte interior se van a superponer todo este tipo de información, ¿no? Ahora bueno, yo voy a elegir la segunda opción, centro. Bien.
En este caso, yo estoy mostrando los valores, ¿no es cierto? Los valores numéricos. Bien, una vez que yo ya elegí que muestre la etiqueta de datos, la etiqueta de datos significa, digamos, aparte de mostrarte en forma gráfica, digamos, lo que aporta cada uno, también te muestra los valores, digamos, con el cual hacen los cálculos, el Excel hace los cálculos, ¿no? Bien, una vez que mostramos los datos, hacemos clic en formato. Ahí yo muevo esto, pues. Y bueno, espera un momentito que... Bien, listo. Entonces ahora en aplicar formato, bueno, lo que vimos recién del título, por ejemplo, el título le podemos cambiar el color de la fuente, le ponemos un rojo oscuro, le podemos hacer negrita y le podemos aplicar un relleno, ¿no? Un relleno, por ejemplo, un amarillo claro. Bien. Y acuérdense que el esquema es simplemente si le agregamos un borde al título, ¿no es cierto? Si le agregamos un borde a ese cuadro que es donde especificamos el título del gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner que sea un borde rojo, un borde rojo, ¿no? Un esquema. El nombre quizá te confunde, pero bueno. Bien. Ahí, por ejemplo, aplicamos algún formato para el título del gráfico, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hacemos clic en leyenda, yo veo que a mi criterio está muy chiquita el texto, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo aumentar el tamaño de la fuente, a 11, ahí lo veo un poquito más grande. Y lo mismo, le puedo dar algún relleno, le voy a dar un relleno de verde claro, y hasta ahí no va a ver. Perfecto. Y en esta versión limitada, ¿no es cierto?, del Excel en la web, no puedo yo, por ejemplo, darle un color al gráfico, ¿no? Esa parte en blanco, sí se puede darle un color al área del gráfico, ese sería el área del gráfico, sí se puede darle un color y muchas otras cosas más en la versión de escritorio o en la versión completa del Excel que uno puede trabajar en cualquier computador o notebook sin tener internet, ¿no? Bien, ahora vamos a la opción de aplicar formato a la serie. Bien, acá tiene que estar tildada varios colores de los sectores, o sea, porque si sacamos ese tilde va a tener un solo color, ¿no? Bueno, y ahí quizá no entendemos, tener un solo color es bastante menos ilustrativa que si tuviera un solo color cada porción del gráfico que representa un porcentaje, una proporción con respecto al total, ¿no? Bien, ahora sí voy a la etiqueta de datos, que esta opción no está disponible si yo primero no activo la etiqueta de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiero que yo aparezca? Acá el nombre de la serie, nombre de la categoría. Por ejemplo, está tildado el valor y yo voy a poner el porcentaje. O sea, vos puedes elegir qué quieres que salga, ¿no? Acá, por ejemplo, te pone el valor, punto y coma y el porcentaje, ¿no? El separador de cada etiqueta que quiero que aparezca, en este caso es el punto y coma. Yo, por ejemplo, puedo poner punto y coma, punto, nueva línea o espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner que esté en una nueva línea, o sea, que esté una etiqueta abajo del otro, ¿no? Entiendan, la etiqueta es una información abajo del otro, o sea, qué información quiero mostrar abajo del una por línea, ¿no? Bien, ahí, bueno, esperemos que
esperemos que se actualice ese cambio. Y ahora, por ejemplo, la fuente, el tipo de fuente lo voy a cambiar a 10, que sea un poquito más grande el texto. Bien, ahí vemos. Y por ejemplo, nos damos cuenta que el negro se pierde un poco, el tipo de fuente negro se pierde un poco en los gráficos, ¿no? Más si ese azul oscuro no lo puedo cambiar, no se puede cambiar eso. Sí se puede cambiar en la versión Excel de escritorio, la versión completa, la versión instalada en cada máquina. Entonces lo que yo puedo hacer es cambiar la fuente en blanco, ¿ve? La fuente en blanco, y yo por ejemplo un relleno en negro para que sobresalte un poco más el blanco de la fuente, ¿no? Ahí vamos a ver. Bueno, esperemos que se modifique. Perdón, no, perdón, lo que no tenía que cambiar, o sea, el esquema le puse en negro, pero en realidad lo que yo quería era que el relleno fuera negro, entonces elijo negro y ahí sí ya ven que se resalta un poco más el texto de cada uno de las proporciones de cada uno de los porcentajes que tenemos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, lo podemos hacer negrita para resaltar aún más, ¿no? Ahí está, ahí queda más lindo, ¿no? Bien, y ahora otra cosa, por ejemplo, cada cuadrito que está acá, cada etiqueta de datos de cada proporción, de cada porción, no la podemos mover, cosa que sí lo podemos hacer en el Excel, en el Excel escritorio, ¿no? La versión escritorio, la versión de PC, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo podemos seleccionar y mover, seleccionando cada cuadrito de etiqueta de datos lo podemos seleccionar y mover ahí en la porción en la cual está mostrando la información, ¿no? Bien. Bien, y eso es todo con respecto a los gráficos circular, ¿no? Más o menos, esas son algunas cositas que pueden hacer con respecto al gráfico circular. Acuérdense que acá, a ver, muevo el menú de grabación. Acuérdense que, bueno, una vez que lo tengan seleccionado, se activa el menú gráfico y ahí tienen, bueno, para modificar, ¿no? Leyenda, bueno, el cuadro de leyenda en este caso está en la parte inferior, pero si ustedes quieren lo pueden mostrar en la parte superior, a la izquierda del gráfico o a la derecha del gráfico, ¿no? Bien, listo. Ahora le voy a pasar a explicar el gráfico de columnas, perdón, el gráfico de barras y el gráfico de líneas, ¿no? Bien, como ven en pantalla, ahí tengo, por ejemplo, el gráfico de líneas y el gráfico de barra, ¿no? El gráfico de barra es similar al gráfico de columna, solamente que la orientación de las barras es en forma, por defecto, es en forma horizontal, ¿no? El gráfico de columna, las columnas se grafican digamos, verticalmente, ¿no? En sentido vertical, ¿no? Acá es el sentido horizontal. Bien, el gráfico de barras sirve mucho también para mostrarte también sobre una determinada variable, en este caso es una encuesta, resultado de una encuesta, es una determinada variable, digamos, comparar, digamos, las diferentes, una variable que vos elegís si tenés varias opciones, bueno, entonces hacerte mostrarte en forma proporcional cuánto lo que fue elegida cada uno, ¿no?
Acá, por ejemplo, se usa mucho el gráfico de barras en lo que es cuando se grafican resultados de una encuesta, resultados de una elección, de una votación, etcétera, ¿no? Se usa mucho el gráfico de barras y el gráfico circular. Bien, por ejemplo acá, resultado de la encuesta. ¿Cuál es el equipo, el equipo o el aparato electrónico que te comprarías independientemente del precio, ¿no? Más allá del precio, ¿cuál es el equipo o que te comprarías? Bien, por ejemplo acá no me sale todo el texto, yo lo que puedo hacer es combinar, ¿no es cierto? Combinar y centrar. Entonces de las dos celdas seleccionadas, ahí sí que las dos formen una sola celda y ahí aparece ya todo el texto. Bien, y entonces por ejemplo el votante al cual le hacíamos las preguntas tenía para elegir digamos 6, no, a ver, uno, ahí son 3, 4, 5, 6, 7. 7 opciones, ¿no? Podía elegirse, no importa el precio, por ejemplo, ¿cuál le gustaría comprarse? Una consola portátil, una consola de videojuego portátil, un dron, ninguno, sí que no se quiere comprar nada, una notebook, un smart TV, una tablet y un smartphone, ¿no? Un celular, ¿no? Bien, ahí está la cantidad de votos, una vez que nosotros hicimos la encuesta, ¿no es cierto? El resultado de una encuesta, la cantidad de votos y yo ahora lo que quisiéramos es, bueno, lo ordenamos de menor a mayor, de menor voto a mayor voto y acá por ejemplo lo que puedo hacer para que esté un poco más prolijo es centrar los datos. Entonces acuérdense que tenemos la alineación horizontal y la alineación vertical, ¿no? Esta es la alineación horizontal, a la izquierda, al centro y a la derecha de la celda, y en la parte superior al centro, en el medio y en la parte inferior de la celda, ¿no? Yo por ejemplo voy a poner al medio en forma horizontal, ahí está, y acá por ejemplo voy a hacer una alineación vertical y horizontal, ¿ve? Ahí la hice la horizontal y ahora voy a hacer una alineación vertical. Bien. Bien, ahí, bueno, ahí yo ya tengo el gráfico, de barras ya realizado, que en función de esta tabla de datos, en esta tabla de resultados, y ustedes van a ver que es bastante gráfico y bastante útil y eficaz este tipo de gráfico porque vos en las primeras vistas te das cuenta digamos el ancho de cada barra o el largo de cada barra, si lo medimos en forma horizontal, el largo de cada barra te indica la proporción que obtuvo cada uno de las opciones que eligió el público, ¿no? Entonces, bueno, y acá como está ordenado en forma numérica de menor a mayor, entonces lo vemos bien prolijito con cuánto, qué cantidad, la cantidad de votos que obtuvo cada una de las opciones, ¿no? Bien, lo vamos a hacer nosotros. Bien, como siempre, seleccionamos el rango de celdas, que no es más que la tabla de datos, en este caso la tabla de resultados, que a partir de lo que tenemos seleccionado podemos recién insertar el gráfico. Entonces venimos acá y el gráfico de barra tenemos tres opciones ahí por ejemplo que dice compara valores entre categorías usando rectángulos horizontales, ¿no? Y acá por ejemplo compara la contribución de cada valor al total entre categorías usando rectángulos. Esto es cuando dice la contribución de cada valor al total, este es similar al gráfico circular, ¿no? Eso lo vamos a ver quizá en otra clase, en otro video, la diferencia, ¿no? Pero generalmente siempre elegimos la primera. Bien, ahí está, ¿ves? Acá, por ejemplo, la cantidad de votos, el título saca
el título y el título del eje horizontal, y el título del gráfico lo saca de esta celda, ¿no? De la celda que te especifica que la segunda el título de la segunda columna, que te indica que es cada valor numérico, ¿no? Ya ahí, por ejemplo, con la primera inserción ya lo tenemos al gráfico medianamente o casi completado, ¿no? Y se entiende bastante, porque la escala numérica, que se acuerdan que en el gráfico de columnas la escala numérica estaba en el eje vertical, bueno, acá la escala numérica va a estar en el eje horizontal, ¿no? Y acá el título del eje horizontal ya me indica que es cada valor de acá, ¿no? La cantidad de votos, ¿no? Va de 100 en 100. Va de 100, la escala va de 100 en 100. Bien. Ahora seleccionemos el gráfico y, por ejemplo, lo que podemos hacer es, ese azul mucho no me gusta, entonces me voy a formato, lo veo un azul muy oscuro, y ahí, por ejemplo, lo que puedo cambiar el color de las barras y modificarlo con un color más claro, más vistoso, más agradable. Bueno, esperamos hasta que se cargue el menú de aplicar formato. Y por ejemplo, vamos a la opción que dice serie y cantidad de votos, ¿no? Serie y cantidad de votos, y ahí vemos que el relleno es de color azul. Si queremos, le cambiamos, voy a poner un color marrón, ¿no? Y el esquema, que sería el bordes, que tenga un color marrón más oscuro, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, ahí cerramos el formato, y ahora lo que tengo que hacer es agregar perdón, no, me voy al menú gráfico, hacemos clic, y lo que tengo que hacer es agregar la etiqueta de datos, ¿no? Y que tiene la misma idea, la misma estructura de selección digamos, de las mismas opciones, perdón, para que vimos en el gráfico de columna, e incluso en el gráfico circular, que si queremos que los datos, los valores digamos, de cada columna aparezcan en el centro, en el extremo interno, en el extremo externo o en la base interna, ¿no? Acá obviamente lo que nos conviene es que aparezca en el extremo externo, y ahí vemos que ya aparece, ¿no? Una vez que habilitamos la etiqueta de datos, recién ahí en el menú formato ya podemos, por ejemplo, aumentar el tamaño o cambiar el color de la etiqueta de datos, ¿no? Esperamos un momentito a que se cargue el menú de aplicar formato. Nos vamos, por ejemplo, a serie de datos, cantidad de votos, y ahí ven que ya tenemos las opciones para aplicar formato a la etiqueta de datos, ¿no? ¿Ve? Ahí, por ejemplo, yo quiero que aparezca el valor nada más, y ahí, por ejemplo, le puedo hacer negrita, y un tamaño de 10. Tampoco tiene que ser excesivamente largo, ¿no? Bien. Y si queremos le podemos aplicar un color a los números. Ahí está. Ahí está. Bien. Incluso acá, perdón, podemos cambiar el título gráfico. Por ejemplo, y pongamos acá
resultado de la encuesta y vamos a poner la pregunta: ¿qué te comprarías? Ajá. No sé, resultado de encuesta, ¿qué te comprarías? Y bueno, y ahí por ejemplo, cambié el título, ¿no es cierto? Aunque cantidad de votos puede ser un título aceptable, pero quise poner otro título más que te explique más o que te haga entender mejor el gráfico, y ahí ya lo tenemos, ¿no? Bueno, acá por ejemplo el título de gráfico le podemos cambiar el relleno, o sea, el fondo. Ahí en el título de gráfico voy a cambiar el relleno, lo voy a poner un amarillo clarito, y por ejemplo lo voy a cambiar a rojo el título, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos un gráfico de barra, ¿no? Bien, ahora para terminar vamos a realizar un gráfico de líneas. ¿Para qué te sirven los gráficos de líneas? Los gráficos de líneas sirven para mostrar tendencia a través del tiempo, de cómo va cambiando una determinada variable, ¿no? Una determinada variable, o sea, un determinado concepto, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, la cantidad, ahora por ejemplo que está de moda, lamentablemente, la cantidad de contagiados por COVID, ¿no es cierto? Y entonces un gráfico, digamos, un gráfico eh, excelente para la ocasión es un gráfico de líneas que te muestra tendencia con respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo acá te podría la línea azul te podría ir mostrando cómo va aumentando o disminuyendo la cantidad de contagiados de COVID por cada semana en la ciudad de San Salvador, y la roja te podría ir indicando la cantidad de contagiados por COVID, cómo va aumentando o disminuyendo por San Pedro de Jujuy, ¿no? Bien, en este caso no te muestro el dato, lo que yo quiero graficar es lo siguiente, ¿no? La siguiente tabla muestra cómo ha ido cambiando la cantidad de horas, la cantidad de horas promedio a la semana durante un mes en que niños y niñas ven televisión, ¿no? Entonces acá tenemos el tiempo, la semana 1, 2, 3 y 4, porque obviamente tenemos 4 horas, 4 semanas al mes. Y acá es la cantidad de horas promedio. En este caso lo voy a centrar todo para que quede más prolijo. Voy a centrar o alinear en forma alinear al centro. Bien, y ahí está un poquito más prolijo. Y acá lo que indica ese 3 es cuántas horas los niños vieron 3 horas por televisión, de televisión a la primera semana. Acá dice 7 que vieron 3 horas de televisión, una determinada cantidad de niños en la segunda semana de ese mes. La tercera semana en la que menos cantidad de horas vieron, una sola en promedio, y bueno, y ahí. Entonces yo quiero graficar esa tabla, ¿no? A ustedes lo que ven acá ya es el gráfico de líneas que te va mostrando una tendencia de la cantidad de horas promedio, eh, y bueno, ahí te va mostrando cómo va evolucionando, ¿no? Yo lo voy a eliminar para que nosotros lo hagamos entre todos. Bien. Selecciono insertar, bueno, hago clic en esta flechita para seleccionar el tipo de gráfico, y estas tres, por ejemplo, son similares estos tres, pero esta es si tuviéramos muestra la tendencia en el tiempo o categorías ordenadas, y dice es útil cuando hay muchos puntos de datos y el orden es importante. O sea, cuando hay, acá por ejemplo tenemos 4 mediciones, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Esta es la línea esta,
es útil cuando tenemos muchas mediciones, digamos, ¿cierto? Muchos puntos de datos, o sea, muchas mediciones. Y en cambio acá es útil cuando solo hay algunos puntos de datos. ¿Qué significa punto de datos? Algunas mediciones. Y acá como son cuatro nada más, tendríamos que elegir este, ¿no? Por ejemplo, esta sería bueno si elegiríamos de cada día del mes. Entonces tendríamos 30 mediciones, ahí ya son muchas, y sería esta opción la mejor. Como acá estoy eligiendo por semana, serían cuatro nada más, porque en 4 semanas ahí en un mes. En cambio, si fueran 3 por día, serían 30 mediciones o 30 puntos de datos, elegiríamos esta, ¿no? Entonces elijo la opción esa. Esperaba un momentito y ahí ya bueno, bueno, ahí ya por ejemplo vemos semana uno, semana 2, semana 3 en el eje horizontal, y en el eje vertical vemos uno, 2, 3, 4, ¿no? La cantidad de horas, ¿no? Bien, ahora me voy a mover un poco hacia la izquierda, ahí, y ahí por ejemplo vamos a modificar el eje vertical. Yo quiero que tenga un título, ¿no? Porque ese uno 2 3 4 a lo mejor no me indica qué es. Entonces yo el eje vertical lo voy a editar y voy a poner cantidad de horas promedio de ver televisión. No voy a poner ver, sino TV, sino voy a poner televisión. Bien. Pongo aceptar, ya va a aparecer el título del eje vertical, ¿no? Cantidad de horas promedio de ver televisión, ¿no? Y acá, por ejemplo, el título del eje horizontal quizá no me hace falta, porque yo ya entiendo que son semanas, ¿no? O sea, no hace falta que yo ponga semanas al mes, porque se entiende que es semana uno, semana 2, semana 3 corresponde al mes. Ahora voy a cambiar el título del eje, el título del gráfico, voy a poner acá, editar. Tendencia de consumo de horas de televisión. Pongo aceptar y hay tendencia de consumo de horas de televisión, ¿no? Bueno, es un título que se me ocurre ahora. Obviamente que después si analizamos y vemos otro título que sea más acorde, lo podemos modificar, ¿no? Y acá ahí van viendo que hay unos quiebres, la línea se va cambiando su curso, ¿no es cierto? Va subiendo, bajando en función de los valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, acá de los niños, la semana uno tuvieron 3 horas promedio, la semana 2 7 horas promedio, la semana 3 1 hora promedio, y la semana 4 5 horas promedio, ¿no? Entonces, cada línea de acá te representa la hora, y ahí bueno, entonces los gráficos lineales se van modificando, ¿no? Incluso acá en el formato, por ejemplo, si vieron que en cada quiebre hay un gráfico, por ejemplo hay un circulito. Yo por ejemplo puedo modificar eso. Por ejemplo en la serie niños, hay un marcador, ese se llama marcador, ¿no? Yo por ejemplo el relleno es azul, y el estilo del marcador yo por ejemplo voy a elegir, ¿ve?
está automático, o sea que Excel lo detecte y va viendo. Pues yo, por ejemplo, puedo poner, va viendo qué marcador va a poner, entonces yo puedo poner aunque sea un cuadrado en vez de un redondo, ¿no? Y ahí el tamaño, entonces le voy a poner en 6 y listo. Ahí está, ¿ves? Si quiero lo pongo un poquito más, muy bien, muy grande. Bueno, pero para que ustedes vean, digamos, ahí está. Ahí está muy grande 10, ¿no? Pero bueno, ustedes van cambiando, ¿no? Ahí en formato lo van cambiando, ¿no? Como hacíamos, venimos acá, formato, eligen la serie, porque se acuerdan que los gráficos claramente es por series, o sea, la serie de datos que se quieren analizar, acá tenemos la serie niño y la serie niña, ¿no? Acá la serie niño, recién le habíamos aplicado un tamaño al marcador, elegir un marcador, ¿qué es el marcador? Digamos, es un grafiquito en el cual te muestra en el punto en que cambia su trayectoria, su curso, la línea, ¿no? Espera un momentito que hay opciones de marcador. El tamaño es bastante grande, entonces lo voy a poner en 6, ¿no? Creo que por defecto está en 5. Bien, y ahí el relleno, que lo dejamos como está porque es lindo que tenga el mismo color de la línea, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, quieren que tenga otro color, no hay ningún tipo de problema. Y ahí, por ejemplo, el marcador va a tener otro color diferente a de la línea, ¿no? Ahí ve. Bien. Y bueno, con eso ya terminamos de explicar lo que es los gráficos los gráficos, la clase de ahora, o en el video de ahora vimos los gráficos de línea, los gráficos de barra y después el gráfico de circular, ¿no? Bien, eso es todo por ahora. Saludos.